Entonces, bueno, sin más, dejo en la palabra a Carlos. Les recuerdo a nuestros invitados que cada uno tiene aproximadamente unos 8 minutos, de manera que nos quede después tiempo también para el intercambio. Adelante, Carlos, bienvenido y muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Ligia, por la invitación. Como bien decía Ligia antes, yo formo parte, bueno, de dos organizaciones de civiles y derechos humanos y también de CODES, que es la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, y ambas organizaciones forman parte de una comunidad de otras organizaciones que forman un Venezuela y que, bueno, ha sido un poco una respuesta que hemos buscado para fortalecer las mismas capacidades que tiene la sociedad civil, pero también para poder mostrar información agregada a través de unas mediciones que trabajamos en un modelo multidimensional de información disponible que podemos utilizar para mostrar el perfil de la emergencia en Venezuela. Entonces, creo que para comenzar ahí, lo primero que hay que ver siempre es cómo en el caso de Venezuela no venimos de un desastre natural masivo, no ha ocurrido un conflicto armado a gran escala, sino que la crisis se origina por un proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado que precisamente hace que al estar caídas esas instituciones no haya la capacidad para poder responder a las necesidades que tiene la población. Y es por eso que se necesita una respuesta humanitaria internacional. Entonces, clásicamente las respuestas humanitarias vienen por conflicto armado o por desastre. En este caso, hablamos de una emergencia humanitaria compleja porque no está el origen de sus causas, el origen de las causas o las causas que originan la emergencia, perdón, definitivamente son políticas. Entonces, los estados, sabemos que tienen la obligación de satisfacer, de garantizar los derechos de la población, y para eso tienen que utilizar todos los recursos que tengan disponibles, y eso incluye la cooperación internacional. El Estado tiene la obligación de solicitarla, y los demás estados, la comunidad internacional, tienen la obligación de ofrecer esa ayuda. Entonces, así es como viene Naciones Unidas a coordinar esta respuesta humanitaria, está en su mandato, debe hacerlo para poder procurar la garantía de los derechos de la población. Y es por eso que hablamos también de que hubo una respuesta tardía, porque ya se instaló una respuesta humanitaria en Venezuela, pero ya desde 2015 las organizaciones de la sociedad civil veníamos advirtiendo sobre la situación que estaba ocurriendo en Venezuela, y las mismas agencias de Naciones Unidas en el país no alzaban la voz ni decían fuera qué era lo que estaba pasando. Entonces, no fue hasta, creo que 2016, cuando Ban Ki-moon iba de salida, el secretario general de las Naciones Unidas, en una entrevista a un diario argentino, le preguntan sobre la situación de Venezuela, y si dice que la situación de Venezuela era una crisis de origen político que estaba teniendo consecuencias humanitarias, que es básicamente la definición de una emergencia humanitaria compleja. Entonces ahí, bueno, tocó seguir haciendo las acciones de incidencia, entender qué era lo que era una emergencia humanitaria compleja, cuáles eran los mecanismos de respuesta a los que se podía acudir para ir exigiendo eso y buscar que entrara entonces esa respuesta a Venezuela. Y no fue hasta 2017, cuando vemos esas imágenes del puente Simón Bolívar con una gran cantidad de personas, si no recuerdo mal, eran creo que 50.000 cada día las personas que estaban pasando la frontera hacia Colombia para poder, bueno, para huir del país simplemente, que los países entonces también que estaban un poco quizás renuentes a entender lo que estaba ocurriendo en Venezuela por una gran cantidad de razones, empiezan a ver que, bueno, que si toda esta gente está huyendo de esta manera, algo debe estar pasando, ¿no? Entonces, en 2018 se aprueban unos primeros fondos SERF de respuesta rápida, y ya en 2019 se instala la respuesta humanitaria en Venezuela en un contexto de muchísima opacidad. O sea, un contexto en el que no podía decirse la palabra humanitario. Al principio lo hicieron casi que de una forma clandestina. Los panoramas de necesidades, que son los diagnósticos que utiliza el sistema humanitario para decir, bueno, esto es lo que está pasando y esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que está pasando, es el panorama de necesidades, y esto que vamos a hacer sería el plan de respuesta. Tenía muchísimas limitaciones para poder decir lo que realmente estaba pasando. Incluso todavía hablamos, Naciones Unidas habla de que en Venezuela habrían 7 millones de personas con necesidades humanitarias,
cuando ya el Programa Mundial de Alimentos en una evaluación que hizo en 2019 decía que solo en inseguridad alimentaria hablamos de 9,3 millones de personas. Entonces, son incongruencias que por las mismas restricciones del contexto y de la opacidad que hay con respecto a la información y bueno, las políticas de propaganda, ha sido muy difícil poder sortear eso en términos de acceso humanitario. Entonces, quisiera ver si puedo ir rápidamente. Como decía, justo ahorita estamos trabajando en, en una actualización de la información de un Venezuela que vamos a publicar la semana próxima, pero hasta este momento no quisiera adelantarme con esos datos, pero sí pasé rápidamente por los sectores que trabajamos, que son 5, y ver los datos gruesos que hemos tenido, al menos para el periodo antes de que comenzara la pandemia. Entonces voy a ir aquí bastante rápido en alimentación. Las necesidades de la población en alimentación, hablamos de población afectada y personas con necesidades humanitarias. La población afectada es la que simplemente ha tenido algún tipo de impacto por la emergencia en alguna de estas esferas, y la población pero no necesariamente representa una situación crítica para las personas. Dentro de ese grupo están las personas con necesidades humanitarias, que estas sí requieren una asistencia y protección humanitaria urgente para poder garantizar, bueno, su subsistencia, su dignidad, al final su vida, su seguridad. O sea, si no reciben una ayuda urgente, las consecuencias pueden ser irreparables. Entonces, ahí vemos cómo... Okay. Ya para antes de que comenzara la pandemia teníamos que el 91,4% de la población carece de recursos económicos para cubrir los gastos esenciales y 45,9% ha perdido sus medios de vida de forma irreversible. Y ahí vemos cómo precisamente en el tema de alimentación está directamente asociado al tema de medios de vida, o sea, las posibilidades que tienen las personas de ganarse la vida y de poder proveer a sus hogares los alimentos que necesitan. Y esto vimos que durante la pandemia se vio mucho peor, precisamente porque, bueno, las restricciones que había de movilidad y las medidas de prevención para el virus, que vemos que muchas personas también que no tienen un trabajo formal no podían salir a trabajar. Y además, cómo también hubo ese impacto por esas situaciones similares en otros países en las remesas, que es también una forma importante que tienen las personas para poder acceder a los alimentos, el dinero que pueden enviar sus familiares, amigos desde el extranjero, quienes también en esta situación precaria de no poder trabajar también se vieron afectados, y evidentemente eso es va en cascada. En salud, ya veíamos que antes de que llegara la pandemia, ya las personas, ya el 83,4% dependía del sistema público para poder atender sus necesidades de salud. Más del 50% de la población ya había perdido servicios de salud público y privados para atender sus necesidades. Y bueno, hemos visto cómo aparte el manejo de la pandemia en Venezuela ha sido bien complicado con todos los temas de información. No solamente, bueno, por tener apenas recientemente que comenzar a vacunar a las personas, sino tener también, bueno, planes de vacunaciones que no han sido transparentes, y muchos problemas con el tema del acceso a la información. Médicos Unidos hace poco ya registraba que al menos 700 personas habían fallecido por el virus, 700 trabajadores de la salud, y todavía a nivel oficial hablamos de un poco más de 3.300, creo, personas. O sea, vemos allí cómo son, sí, situaciones que no se corresponden con la escala, y vemos cómo entonces estos centros de salud que ya estaban colapsados tienen que venir a atender entonces a todas las personas que necesitan atención urgente por la pandemia. Y bueno, definitivamente no había la capacidad, y no había la capacidad tampoco para mantener las instalaciones de, por la falta del acceso al agua, para poder mantener las instalaciones de los centros de salud. Y por eso, en agua y saneamiento, 82% ya estaba expuesto al consumo de agua no potable, a pesar de que una muy buena cantidad de la población en Venezuela tiene acceso al sistema de acueductos, tiene conexión de su hogar a la red de acueductos. Vemos que por las interrupciones, por falta de inversión, por falta de mantenimiento, por falta de personal, las empresas hidrológicas, el sistema que cómo se le produce y distribuye agua a la población,
tiene unas restricciones muy importantes y bueno, vemos que el 44,5% ya en ese momento tenía restricciones severas de acceso al agua potable y sabemos que, bueno, el acceso al agua es uno de los insumos principales para poder prevenir el contagio del virus y la propagación del virus. Entonces, vimos cómo eso, además, cómo eso afectaba también el tema de la higiene y el saneamiento en los centros de salud. Y rápidamente voy aquí con educación y condiciones de vida. Educación sabemos que es una de las cosas que más tuvo que cambiar durante durante la pandemia, porque teníamos que adaptarnos entonces a que realmente la experiencia que había en el sistema venezolano era muy poca en el tema de educación a distancia, por no decir ninguna, y fue adaptarnos entonces que el sistema educativo se adaptara a dar educación a distancia en un contexto en el que las restricciones de conectividad, de las posibilidades que los niños y los maestros tengan acceso a dispositivos electrónicos para poder dar las clases, a internet, que tengan electricidad, en fin, es un montón de condiciones que se necesitan, que ya son muy difíciles de tener en el país. Que bueno, ya veíamos que había una situación muy grave para los niños en el sistema educativo. El 94% ya estaba afectado por escuelas deterioradas, abandono escolar y baja escolaridad en la etapa de educación maternal, pero además que al menos 6,8 millones de niños no tenían acceso a una alimentación adecuada en la escuela o estaban en hogares sin la protección del entorno escolar, que al final para lo que se ha visto es que esa es una de las principales razones para la asistencia irregular, precisamente no tener alimentos. Entonces los niños van a la escuela a comer, pero precisamente si no hay programa de alimentación escolar y si no se recibe, creo que ya ahorita para este año, ya con el impacto de la pandemia, veíamos que al menos, creo que alrededor del 85% de los niños no estaban recibiendo alimentación escolar todos los días. Entonces, esa es una razón por la cual los niños al final tienen que dejar la escuela también y salir a trabajar para poder buscar un sustento y poder alimentarse. Entonces, sí, la educación creo que tuvo un vuelco muy importante con el tema de la pandemia y es lo que se ve, de los sectores que se va a ver más afectado ahorita que podamos actualizar. Y finalmente, condiciones de vida lo trabajamos como un sector más contextual, de ver todas esas condiciones que al final también afectan los otros derechos que al final sí, hacen el terreno para que esos derechos puedan alcanzarse y tengan la posibilidad de una vida digna. Y ahí hablamos, bueno, de una manera muy general, el tema de la pobreza. El 96% ya vivía en pobreza y no era solamente en pobreza, sino que además tenían un déficit de servicios básicos y 64,8% de las personas ya vivían en pobreza multidimensional. O sea que no era solamente el tema de los ingresos, de la imposibilidad de poder acceder a los alimentos, sino que también habían unas restricciones muy severas en el tema del acceso a servicios básicos. Y allí vemos también otras condiciones como las interrupciones en el servicio eléctrico también determinan las posibilidades de las personas de hacer sus actividades regulares, como la falta de gas también para cocinar hace que las personas tengan que recurrir a utilizar leña, gasoil, carbón, otras formas de cocinar que pueden no ser tan seguras. Y también vemos el tema de la violencia, que es algo que a veces no sale un poquito del tema, y no solamente la violencia común, sino la violencia también de Estado, que hace que también las personas estén en un clima muy inseguro y de mucho riesgo, que es otra de las razones por las que se tienen que desplazar, no solamente fuera del país, sino incluso dentro del mismo país. Entonces, bueno, creo que ahí pasamos muy rápidamente por los sectores y ver cómo la situación sigue afectando a las personas venezolanas y es por eso que tienen que huir, que tienen sí, salir del país aspirando a unas condiciones mínimas de subsistencia, de lograr una vida digna. Y bueno, como les decía, esta es la información que habíamos manejado justo antes de que fuera impactado por la pandemia. La semana próxima vamos a estar actualizando. Justo en este momento la página está en mantenimiento, pero toda esta información está disponible. La página es unvenezuela.com, se las puedo escribir igual en el chat. Igual, si tienen alguna pregunta o comentario, puedo allí responderlo por el chat. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, cualquier cosa estamos a la hora. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y eso. Muy dispuesto para colaborar en lo que haga falta.